Vamos a dar inicio a la mesa redonda, la ética en el uso y aprovechamiento de la información. El día de hoy, 7 de noviembre de 2017, Monterrey, Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradecemos a las autoridades de la facultad, a la maestra Ludivina Cantú Ortiz, directora de esta facultad, por su valioso apoyo. Agradecemos también a la doctora Estela Morales Campos, quien nos invitó a participar en esta semana del uso de la verdad y las noticias falsas, como parte del seminario del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Voy a presentar a nuestros panelistas, a los cuales agradecemos también su participación, haber aceptado en apoyarnos en esta mesa redonda. Tenemos con nosotros al doctor Vicente Rodríguez García. El doctor Vicente Rodríguez García es licenciado en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior del Estado Profesor Moisés Sáenz Garza. Es maestro de Historia de la Educación Regional y licenciado en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Es maestro en Administración Educativa por la Escuela de Ciencias de la Educación. Y es doctor en Educación con acentuación en Diseño Curricular e Instrucción en la Universidad de Montemorelos, donde se graduó con la tesis en la Biblioteca Universitaria y el Desarrollo de Habilidades Informativas en el Estudiante de Educación Superior del Estado de Nuevo León, México. Nuestro segundo panelista, el doctor José Segoviano Hernández, tiene la licenciatura en Bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene la maestría en Metodología de las Ciencias por la misma Facultad de Filosofía y Letras, y el doctorado en Filosofía con especialidad en Administración por la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Saludamos también a las demás sedes que están transmitiendo en esta semana del uso ético de la información. En la Torre 2 de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. En la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la Dirección de Bibliotecas. En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la Ciudad de México. En la Biblioteca Central de la UNAM. En la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas, la licenciatura en Gestión de la Información. En la licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a dar inicio con una intervención respecto de lo que viene siendo el marco conceptual de la ética de la información. Para el cual vamos a apoyarnos en una presentación que tenemos aquí instalada. Sí, eso es. Muy bien, bueno, pues lo primero que encontramos respecto a los antecedentes de la infoética o la ética en el uso de la información
La Wikipedia tiene registrado que es el campo que investiga los asuntos éticos que surgen del desarrollo y aplicación de las tecnologías informativas, de las tecnologías informáticas, perdón. Según Moore, la ética informativa identifica y analiza la naturaleza y el impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación en los valores humanos y sociales: salud, riqueza, trabajo, libertad, privacidad, seguridad o la autorrealización personal, democracia, conocimiento, entre otros. Involucra la formulación y justificación de políticas para hacer un uso ético de estas tecnologías. La transmisión y el alfabetismo informático son asuntos esenciales en establecer una fundación ética que promueve prácticas justas, equitables y responsables. La infoética examina los asuntos relacionados con la propiedad, el acceso, la privacidad, la seguridad y la comunidad. La informática afecta los derechos fundamentales que involucran la protección del copyright, la libertad intelectual, la contabilidad y la seguridad. La UNESCO reconoce que el debate internacional en torno a la ética de la información aborda los aspectos éticos, legales y sociales del uso y de las tecnologías de la información y la comunicación. Rafael Capurro, en su artículo Ética de la información, un intento de ubicación, nos dice que este asunto surgió en la década de los 1970s, cuando comenzó a usarse la computadora en el campo de la información científica, ante el cuestionamiento sobre el almacenamiento y acceso a documentos de contenido científico, o los abstracts a través de bases de datos bibliográficas. Con el surgimiento de Internet en los años 1990, el significado del concepto de ética de la computación se extendió al nuevo medio como ciberética y ética de la información. ¿Por qué es importante este asunto para la sociedad actual? Bueno, pues según Capurro, actualmente el concepto de ética de la información abarca todas las preguntas éticas que están relacionadas con la digitalización, es decir, con la reconstrucción de todos los fenómenos posibles, no restringidos, estos al actuar humano y concebidos en el código 0 y 1 o información digital. Así como también con respecto a los problemas éticos relacionados por el intercambio, la combinación y uso de dicha información, incluyendo su comunicación a través del medio digital. La ética de la información puede concebirse como una teoría descriptiva y emancipadora bajo perspectivas históricas o sistemáticas. Como teoría descriptiva, analiza las distintas estructuras y relaciones de poder que determinan la actividad informativa en distintas culturas y épocas. Como teoría emancipadora, se ocupa de la crítica al proceso de relaciones morales en el campo de la información y comprende aspectos individuales, colectivos y universales. La ética de la información observa el desarrollo de las relaciones morales en el campo informativo y en especial en el campo de la red digital. Pone al descubierto y critica mitos informativos y analiza relaciones de poder que determinan al campo en cuestión, así como contradicciones ocultas de prácticas de poder teóricas o prácticas. Observa también el desarrollo de concepciones teóricas en el campo de la información. Dicha reflexión abarca dimensiones culturales filosófico-históricas. La pregunta actual con relación a la libertad de acceso a la red digital puede ser analizada, por ejemplo, con relación a la libertad de prensa moderna, así como con respecto a la libertad de expresión oral en la antigüedad. Algunos de los temas centrales en la discusión actual relacionada con la red mundial digital, que son tomados del sitio Gipfelthemen de .de de Politik Digital EV y de la Sociedad Alemana para las Naciones Unidas, encontramos que son la brecha digital, capacitación y medios, contenidos y ejemplos, conocimientos y propiedad, multiculturalismo, participación y reglas de juego, piratas y terrorismo,
protección de datos, Naciones Unidas y Sociedad del Conocimiento. ¿A quiénes en particular le afecta el uso ético o antiético de la información? Pues en principio nos atañe a todos los que usamos información en cualquier actividad, por ejemplo, para la toma de decisiones, elaboración de proyectos laborales, en la educación y en la investigación, por citar algunos. Voy a mencionar aquí un ejemplo de un programa de la UNESCO llamado Programa de Información para Todos. En él la UNESCO afirma que garantizar que la sociedad de la información se base en el principio de respeto mutuo y en el cumplimiento de los derechos humanos es uno de los mayores desafíos éticos del siglo XXI. Además de los beneficios que aporta, un mundo conectado digitalmente también conlleva una serie de peligros y amenazas derivados del uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchos países en el mundo ya están implementando mecanismos para proteger a la población de estos riesgos. Por ejemplo, se está avanzando en la protección de los niños en Internet. No obstante, es necesario hacer mucho más para abordar a fondo las implicaciones éticas de la sociedad de la información. La UNESCO y otras instituciones colaboran mediante este proyecto para afrontar estos desafíos y construir una sociedad de información justa y multicultural. La información es fundamental para el desarrollo y esencial para la supervivencia y la sostenibilidad. Es el camino hacia el entendimiento y la paz. El programa de Información para Todos es la respuesta de la UNESCO ante las dificultades y las oportunidades de la sociedad de la información. Este programa es estrechamente integrado en el programa ordinario de la UNESCO, en especial en la esfera de la comunicación y la información. Colabora con organizaciones intergubernamentales y ONGs que tienen experiencia en el ámbito de la gestión y la preservación de la información, como la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, mejor conocida como la IFLA, y el Consejo Internacional de Archivos, ICA. Muy bien, pues esto sería una parte introductoria hacia los demás subtemas que nuestros compañeros panelistas van a tratar a continuación. Les comento que al final de las 3 intervenciones va a haber participación del público aquí presente y también de los que en línea puedan hacer algunas preguntas o algunos comentarios. Entonces cedo la palabra al doctor Vicente Rodríguez. Agradezco la oportunidad que se nos brinda con esta invitación para participar en esta mesa redonda titulada La ética en el uso y aprovechamiento de la información dentro de la Semana del Uso Ético de la Información, la posverdad y las noticias falsas. Primeramente, cuando hablamos del uso ético de la información, debemos remitirnos a cómo en el ambiente de la universidad las bibliotecas universitarias cumplen un papel fundamental en el proceso formativo de los estudiantes para cumplir con el perfil de egreso de todo profesionista. Esto nos invita a que pongamos de alguna forma atención a algunos antecedentes que en México particularmente, por no hablar de otros países, nos remitimos. Partimos nosotros, cuando escuchamos sobre el uso ético de la información, lo que la alfabetización informativa en el marco internacional hace alusión, y en ello intervienen una serie de habilidades informativas que el estudiante debe de tener no solamente como conocimiento, sino como dominio. Y una de estas habilidades, precisamente en el manejo y uso de la información, es el uso ético. Para esto es importante que nosotros tengamos presente que la ética es entendida como la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el cumplimiento y el comportamiento.
comportamiento propio. Esto significa que la ética es el conjunto de normas que vienen del interior, refiriéndose a una decisión interna y libre que no representa necesariamente una aceptación de lo que otros dicen, piensan o hacen. Esto significa que es el carácter o el modo de ser que las personas tenemos. En ese sentido, lo asociamos al concepto de ética a lo que sería la ética profesional, lo cual es un conjunto de normas y principios por el que debemos regirnos como profesionistas, como profesionales. Y esta ética profesional está muy relacionada con la deontología, conocida como la ética normativa. Cuando hablamos de la deontología, hacemos referencia a que esto es el conjunto de reglas, el conjunto de principios que deben cumplirse de manera obligatoria en todo profesionista. Ante esta situación, es importante que entonces tengamos presente cuál es una relación que existe entre la biblioteca y el proceso educativo. De ahí partimos de un supuesto. Se asume que la biblioteca es el principal instrumento institucional para proveer los recursos y las oportunidades para la formación del estudiante universitario en el manejo y uso de la información. De igual forma, se infiere que el estudiante universitario actual tiene más recursos informativos a su alcance, a diferencia de otras etapas, de otros años. Pero difícilmente tiene mayores habilidades para aprovechar esta amplia oportunidad de acceso a la información. ¿Por qué? Porque todavía pertenece a generaciones donde los recursos informativos no son todavía factores indispensables para su progreso y su desarrollo académico. Esto se refleja en los modelos educativos, en los diseños instruccionales, que en el contexto del trabajo en el aula, en el ejercicio de la docencia, ese desempeño profesional no se reflejan acciones precisas donde el estudiante esté orientado a desarrollar acciones inquisitivas, donde el estudiante esté siendo formado, entrenado para precisamente tener una alfabetización informativa en términos de competencia y productividad. Es decir, necesitamos todavía consolidar una formación universitaria en los estudiantes para que tengan el desarrollo de habilidades que le permitan tener acceso a la información, que aprendan a tener habilidades para seleccionar la información, para que tengan habilidades para evaluar la información, para recuperar la información, para transformar la información en conocimiento y también para que este conocimiento y esta información sea utilizada de manera ética en su desempeño profesional. Y finalmente que tenga habilidades, capacidades y competencias para la difusión de esta información y de este nuevo conocimiento generado precisamente a partir del manejo adecuado, correcto y eficiente de esta información. Para ello, nos remitimos a una serie de antecedentes que tenemos aquí en el país. En México, la NUYES visualiza mediante un documento titulado La Educación Superior en el siglo XXI, y en ello declara, entre otros aspectos importantes, las siguientes líneas de atención. Primero, se nos invita a que tengamos presente que el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación contribuirán grandemente al desarrollo de las habilidades informativas. Anticipa este documento que los alumnos deben ser más activos y más responsables
en su proceso informativo, en su proceso formativo. Pero también este documento indica que los métodos educativos deberán de estar orientados y deberán reflejar como atención particular el logro de los aprendizajes en los estudiantes y que este aprendizaje debe de ser producto del descubrimiento que ellos mismos deben de alguna forma de lograr. Y también deben de tener la capacidad para plantearse y resolver problemas. En ese sentido, este documento que establece la NUYES propone, entre otros aspectos, para las instituciones de educación superior en el país, desarrollar habilidades para un aprendizaje independiente, fortalecer habilidades para que el alumno aprenda a estudiar, para que el alumno aprenda a utilizar adecuadamente, correcta y eficazmente la biblioteca, el uso de la Internet y las bases de datos. En ese sentido, la NUYES propone que debe de promoverse una innovación educativa basada en un aprendizaje individual y permanente, sí apoyado en un aprendizaje colaborativo, pero bajo la responsabilidad autónoma de que el estudiante debe de tener un aprendizaje construido por él mismo en su proceso inquisitivo. En ese sentido, el Programa Nacional de Educación que la Secretaría de Educación establece desde el 2000 nos invita para que quienes estemos en el ámbito de la educación tengamos presente que debemos integrar habilidades en los estudiantes para un pensamiento analógico, para un razonamiento crítico, producto de las lecturas interdisciplinarias. Esto significa que tenemos que educar para informarse, pero para informar, que ellos, aparte de que adquieren sus habilidades para informarse, deben de tener la capacidad para informar, para hacer una difusión de su información, como un constructo de sus procesos formativos. En ese sentido, es importante desarrollar estas habilidades para que ellos aprendan a conocer exclusivamente lo que necesitan saber, que tengan claridad y precisión en lo que van a buscar, lo que van a hacer, lo que necesitan. Tener una coherencia y una pertinencia para saber a qué voy a la universidad, qué papel tengo, a dónde quiero llegar. Entonces, mi proceso formativo tiene que tener una dirección, debe de haber una rectoría. Y en ese proceso debo de desarrollar habilidades, debo desarrollar capacidades, precisamente para resolver problemas específicos de mi orientación. Entonces, desde ese punto de vista, por consiguiente, los estudiantes deben aprender a ser autosuficientes en el acceso y en el uso de la información. Deben demostrar y deben de poner en práctica conocimientos, actitudes, valores. Y en ese sentido, yo quisiera compartir que en este manejo y uso de la información, porque cuando escuchamos manejo y uso de la información, bueno, pues tenemos que tal vez clarificar a qué referimos cuando hablamos del manejo de la información y a qué nos podemos referir cuando hablamos del uso de la información en el contexto formativo de una alfabetización informativa. Podemos precisar que cuando hablamos del manejo de la información estamos haciendo referencia a cómo el alumno debe de buscar la información, qué habilidades debe tener para ese acceso a la información. El manejo de la información requiere de habilidades para que seleccionen la información en base a una serie de planteamientos objetivos y precisos. Pero también debemos de saber evaluar la información. Esto significa validar la información en el contexto de lo que requerimos, de lo que necesitamos y que se oriente a satisfacer la solución a un problema y a un planteamiento o a un interrogante. En ese sentido, es importante que aprendamos a tener una recuperación de la información. ¿Cómo voy a recuperar la información que busco? ¿Cómo la voy a copilar? Y cómo la voy a documentar. Y en esa parte es donde en un momentito más vamos a hacer uso de lo que es la importancia de la ética, del uso de la información.
Y cuando hablamos del manejo de la información, pues estamos hablando sobre, primeramente, la creación de la información. Es decir, vamos a transformar la información en conocimiento. Es un uso que le estoy dando a la información. Pero también debo tener presente, como persona responsable y profesional, que hay una ética en el manejo de la información, haciendo alusión a que la ética nos orienta en el camino hacia el bien y el mal. En ese sentido, el uso ético debe de orientarse hacia una parte proactiva y constructiva en ese manejo y en ese uso que le voy a dar a la información. Y la tercera habilidad en el uso de la información es especialmente comunicar la información, difundir la información. Entonces, cuando hablamos sobre el manejo y uso de la información, estamos hablando prácticamente como de 7 habilidades y capacidades que en un proceso formativo, en el contexto de la universidad, debemos tener presente en el currículum oculto y en la transversalidad de los planes y programas de estudio de todas las disciplinas que como oferta educativa tiene la universidad, pues el compromiso formativo del estudiante orientado a que cumpla con un perfil de egreso como estudiante de una carrera en una determinada facultad o universidad. En ese sentido, es importante que tengamos presente que un estudiante con habilidades informativas, y esto son parte del resultado de las investigaciones que en esta línea se han desarrollado en el país y en el contexto internacional, que un estudiante con habilidades informativas puede obtener información de mayor calidad. Puede mejorar sus habilidades para investigar, para redactar, para producir textos. Y tiene facilidades y dominio para comunicar lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, pero sobre todo lo que ha descubierto y lo que ha construido. Le da seguridad, le da confianza. Y obviamente estamos hablando de personas con un constructo y con un pensamiento crítico, analógico, que siempre está a la luz de lo que las fuentes con validez y confiabilidad establecen. Esto significa que es una contribución a la veracidad que puede establecer cuando enuncia una declaración. Y eso le da autoridad, y eso le da respeto. En ese sentido, el estudiante puede sentirse más seguro, participar más activa y críticamente durante y después de su formación profesional. También esto ayuda porque le permite tomar mejores decisiones, le permite tener un panorama más alternativo de solucionar problemas. Y esto significa que enriquece su vida, enriquece la de su comunidad, con valores respaldados con más y mejor información. En ese sentido, pues tenemos un marco teórico que nos permite, a la luz de la revisión de la literatura, enmarcar el uso ético de la información bajo 3 constructos. Uno de ellos es tener presente que la formación de usuarios, que las razones y las frecuencias con las que el estudiante universitario hace uso de la biblioteca, es importante que los administradores de la educación en las instituciones superiores tengan especial conocimiento y atención. Esta formación de usuarios y conocer el estado que guardan los motivos por los cuales un estudiante hace o no uso de la biblioteca nos permite brindar un servicio profesional, innovador, vanguardista y competente que verdaderamente motive que el estudiante asista a la biblioteca. Y 7 de los más elementales servicios bibliotecarios que debe de impartir una institución, pues primero es el de una estantería abierta. 2, un servicio de referencia. 3, un servicio de préstamo a domicilio. También, obviamente, un préstamo bibliotecario. Debe de haber un servicio electrónico, muy particularmente servicio de formación de usuarios y servicios de reprobación. Cuando las instituciones educativas brindan el servicio de formar usuarios para el uso del
la información y el manejo de la información, estamos educando y estamos transformando vidas, porque estamos contribuyendo a que el nivel de la calidad educativa y de la formación profesional verdaderamente contribuya a que en la sociedad sean personas profesionales, competentes y productivas. El segundo constructo está bajo el concepto de la biblioteca como un recurso educativo. Y cuando hablamos de la biblioteca como recurso educativo, hacemos alusión a la centralidad de la biblioteca en la educación superior. Importantísimo que la biblioteca esté conceptuada como el corazón mismo que le da vida a la parte académica de una institución. El segundo tema dentro de este constructo es la biblioteca y el proceso educativo. Cuando nosotros tenemos vinculado la biblioteca universitaria con el proceso educativo, estamos hablando de verdaderamente la justificación para que podamos de alguna manera atender, apoyar, orientar, pero sobre todo contribuir a mejorar el nivel educativo de los estudiantes. Los acervos o el acervo bibliográfico de la institución deberá ser el reflejo de lo que el estudiante necesita en cada disciplina que ofrece la universidad, que ofrece la facultad. Las facultades ofrecen distintas disciplinas, distintas carreras. Bueno, la biblioteca debe reflejar en su acervo precisamente el material de apoyo informativo y electrónico que ocupa cada una de las carreras, reflejado en cada una de las asignaturas, para que el estudiante tenga herramientas de apoyo de consulta y tenga esa oportunidad de acceso al conocimiento que ha dado la ciencia y la investigación. Entonces, es importantísimo cuando el maestro tiene comunicación con el bibliotecario, cuando el alumno tiene comunicación con el bibliotecario, hay una verdadera empatía y una sinergia y un trabajo en equipo para que la biblioteca tenga el conocimiento de qué necesidades requiere para atender y satisfacer precisamente las necesidades del usuario. Cuando el docente, el catedrático, el profesor asiste a la biblioteca es para confirmar los elementos en los que puede de alguna forma orientar que el alumno tenga la consulta y también la apertura para tener un acervo actualizado que tenga la vigencia y la atracción para que el alumno tenga el conocimiento de que la biblioteca tiene una razón para satisfacer sus necesidades informativas, que la biblioteca en ella encuentra lo que necesita para poder completar sus investigaciones. Cuando el joven encuentra una respuesta a sus necesidades, siempre ve que la biblioteca es de utilidad. Cuando ve que el acervo es vigente, actual, ¿sí?, y atractivo desde el punto de vista de su contenido, pues obviamente que siempre van a estar muy nutridas las bibliotecas. Cuando el estudiante encuentra que la atención, la cortesía y la educación de quien le ofrece el servicio es verdaderamente de calidad, de empatía y de verdaderamente orientarlo para encontrar la respuesta a sus necesidades, siempre habrá estudiantes apoyándose en el bibliotecario desde el punto de vista del servicio de referencia. Entonces, eso es importante. En ese sentido, el papel de la biblioteca en la educación superior es importantísimo. Y todo esto concluye con el perfil de usuario discente del nivel de licenciatura. Es decir, tanto la universidad como la biblioteca debe de tener presente hacia dónde vamos con lo que hacemos. Y eso significa que el momento de la verdad es cuando el estudiante concluye su carrera. Y ahí encontramos si cumplimos con los objetivos, con las metas, con los procesos formativos, y en ese sentido sabremos si el perfil ha sido o no ha sido logrado. Y el tercer constructo es el de las habilidades precisamente para el manejo y uso de la información. Y ahí las investigaciones nos han dicho que hay 7 habilidades importantes, básicas. La primera de ellas es habilidades para el acceso a la información, habilidades para la selección de la información, habilidades para la evaluación de la información, habilidades para la recuperación de la información, habilidades para la creación de la información, habilidades para el uso ético de la información
y habilidades para la difusión de la información. En ese sentido, podemos establecer que la biblioteca debe estar siempre vinculada entre lo que es la enseñanza y la investigación, y también tener conceptuado que la biblioteca debe ser visto como un centro gestor de información, pero también un productor del conocimiento. En ese sentido es importante subrayar que necesitamos educar para informarse y para informar. A este respecto, pues hacemos de alguna forma alusión a que el perfil del usuario, del discente en un nivel universitario, de grado de licenciatura, debe de ser una persona, un estudiante, un sujeto con creatividad, con sentido crítico, con capacidad de comunicación oral y escrita, con habilidades para el autoaprendizaje, con habilidades inquisitivas. En ese sentido, debe de haber una formación hacia que la persona tenga y siempre esté en un aprendizaje permanente, con un desarrollo autónomo, pero obviamente que aprenda a trabajar en equipo, mediante un aprendizaje colaborativo, reflejado en una innovación, en una creatividad, pero muy particularmente con destrezas en la solución de problemas, siempre con un espíritu emprendedor, con una sensibilidad social, que sea competente y que sea productivo. Ya estamos en la etapa distinta en la sociedad, donde antes se privilegiaba la meritocracia. Bueno, pues ahora estamos en la etapa de la funcionalidad. Necesitamos ser funcionales, ser alfabetas informativos. Y en ese sentido, debemos, quienes estamos en el ámbito de los procesos educativos, particularmente en la educación superior, pues formar estudiantes que aprendan a aprovechar los recursos bibliotecarios y bibliográficos a su alcance, que aprenda a documentarse y que esté preparado para utilizar estos recursos. En ese sentido, cuando hablamos de aprovechar los recursos y del uso de los recursos, hay normas que establecen los criterios y las pautas a seguir para que el comportamiento del estudiante esté dentro de estándares, dentro de indicadores. En ese sentido, hay una serie de publicaciones en un marco internacional que se orientan hacia concretamente la forma en que el estudiante debe de tener el uso ético de esa información. Estas normas, estas directrices están orientadas en lo económico a que siempre el uso que le demos a esta información sea de manera proactiva para el bien y que tengamos conciencia plena de que somos responsables de asumir la consecuencia de las decisiones que tomemos cuando hagamos uso indebido e ilegal, no ético o antiético de la información. En ese sentido, creemos que la lectura que debemos de tener con los alumnos en estos procesos formativos es que conozcan, que aprendan estas directrices, estos criterios y estas normatividades. Hablar de cada una de estas pues, nos llevaría una situación de tiempo y de análisis y discusión exclusivamente para ello. Pero sí la recomendación es que tengamos conocimiento de la parte normativa, de la parte en la que se ha hecho en un marco internacional una observación para que las instituciones tengamos apego a esas normatividades que se establecen. En ese sentido, hay instituciones que son certificadas. Las bibliotecas forman parte de procesos para certificarse en el uso de los servicios y parte de estas certificaciones es pues, necesariamente el que tengamos que hacer hincapié en que el uso ético es importante.
Lamentablemente no quisiera yo participar de algunas de las estadísticas y de algunos de los resultados de los estudios que en materia de uso de la información y de la uso ético de la información. Nos damos cuenta que en las habilidades formativas de los estudiantes, precisamente el uso ético es el que cobra la mayor debilidad. Hemos estado lamentablemente cayendo algunas instituciones en prácticas en los que la comodidad invaden ahí el trabajo de aula y las tareas académicas. Es muy dado a que muchos estudiantes son prácticas al copy-paste y a que de alguna forma u otra no son analizados en su contenido y en sus criterios e indicadores de evaluación de lo que es el producto, y en muchas ocasiones si los que ejercemos o desempeñamos la docencia no tenemos esa formación para que podamos con destreza identificar qué información nos refleja validez, confiabilidad, entonces es fácil caer en la tentación de que tengamos fuentes que no son necesariamente producto de publicaciones y de artículos de revistas arbitradas o de estudios y de investigaciones que le dan la certeza y la veracidad de que la declaración esa verdaderamente tiene certidumbre. Y cuando nosotros caemos en ese vicio, estamos a veces maleducando porque estamos fomentando prácticas donde no estamos evaluando adecuadamente en base a una rúbrica los indicadores que un producto en un nivel de educación superior debe de tener. En ese sentido, los estudios reflejan que el uso ético de la información en el contexto de las universidades y concretamente en Nuevo León es la habilidad mucho más baja. Estamos hablando, por solo hacer un comparativo, que 1 de cada 4 personas, de cada 4 estudiantes en el contexto de la educación superior, hacen y tienen un manejo ético de la información. Y esto no quiere decir que son los que forman parte de un cuadro de honor, que son los jóvenes más destacados académicamente, porque las estadísticas así puedan reflejar a otro nivel porcentual. Entonces tenemos mucha tarea y tenemos muchos desafíos en el contexto de las bibliotecas universitarias, en lo que es el apartado de la formación de usuarios. Desarrollar y desempeñar talleres diplomados hacia la docencia y hacia los estudiantes como parte de una currícula transversal, porque sí, verdaderamente estamos en tiempos donde lo que necesitamos es un uso ético, ya no solamente la información, sino que la ética sea nuevamente retomada como la brújula que conduce el desempeño profesional de quienes ejerzamos alguna ocupación, desempeñemos algún puesto o algún trabajo. En ese sentido, cierro mi modesta participación con una invitación al contexto de las bibliotecas y de las instituciones de educación superior a que pongamos un poco la atención hacia la parte formativa de los estudiantes universitarios en cuanto al papel de la biblioteca, para que podamos contribuir a perfiles profesionales de gente que concluye una disciplina comprometida con responsabilidad al desempeño y al ejercicio por lo cual fue formado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, con el doctor José Segoviano Hernández, tenemos aquí ya su presentación, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos lugar? Sí. Sí. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Vamos a empezar Sí. con la presentación. Ampliamos la presentación.
Bueno, yo quiero empezar por agradecer a las autoridades de esta facultad, que pues tengo mucho gusto en regresar como egresado ya hace algunos años, pues muy contento de estar aquí. Igual a las instituciones organizadoras de este evento, pues también un saludo afectuoso para todos y para los alumnos del colegio que nos acompañan. Y egresados. Excelente. Entonces, es un buen momento para comentar algunos elementos importantes que ya bien señalaba la exposición. Bueno, primero que nada quisiera comentarles el propósito de este momento, de esta presentación. En principio, pues analizar el papel de la ética en el profesional de la información, que esta parte contextual que ya adelantaban los que me hicieron en la voz, que ya analizaron algunos conceptos importantes, pues vamos a tratar de contextualizarlos un poco más en el mundo real, en el mundo en el que nos toca en este momento de la historia vivir y de darnos cuenta de esos momentos importantes y que traen consigo, bueno, cosas que nos hacen ver futuros buenos, malos y darnos una mejor idea del quehacer que nos toca a los que trabajamos en el área de la información, qué es lo que podemos hacer y sobre todo cómo podemos mejorar este mundo. Y finalmente compartir algunas experiencias tanto de la cuestión académica como de la cuestión de la investigación científica que intentamos también trabajar por ahí, compartirlo con ustedes, y ese sería el propósito de esta presentación. Empezaremos a manera de introducción viendo un poquito el contexto actual de la información, que ya nos lo adelantaban ahorita, que podemos ver, sentir cada día que vemos el sol de nuevo, en donde la tecnología, la ciencia tiene un impacto en la sociedad. Estas tecnologías que están cambiando el mundo de una manera vertiginosa y que nos hace ver que el mundo se mueve y a una velocidad diferente a la que la hacía antes o a la que las actas de nacimiento son de más atrás, pues veíamos más lento de cómo se mueve ahora. Y este contexto, el sector de la información no es ajeno a todos esos cambios y experimentamos que tenemos que estar actualizados en este mundo tecnológico para poder no estar ajenos, ni como docentes, ni como investigadores, incluso ni como sociedad. Ya personas mayores que antes le tenían miedo a la computadora, ya los vemos con páginas de Facebook y mandando mensajes y ya muy tecnológicos, lo cual creo que es algo bastante bueno. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con este avance de la ciencia, con este avance de la información? Pues que tenemos algo que se llama infoxicación y que creo que tiene mucho que ver con nuestro quehacer, que tenemos mucho que aportar a este fenómeno y que cualquier usuario, ya sea un ama de casa o ya sea un empresario, como tiene aquí la cita de Nela, tiene potestad de surtir de contenidos, pero entre los millones de emails, videos, tweets que se lanzan cada día, tan solo una pequeña parte son válidos, interesantes y sobre todo pertinentes. Es decir, hay demasiada información. La tecnología nos permite que podamos hacer pública nuestra existencia. Ahí en las páginas podemos poner todo lo que hacemos todos los días, hasta cosas que ni deberíamos, pero bueno, total, ahí todo el mundo pone lo que le parece. Y
¿Y qué tenemos? Pues bueno, este fenómeno en donde muchos consideran, bueno, tanta información parece que lo que quieren es que estemos desinformados. Parecería ser eso. Y si en los momentos en los que estudiamos la licenciatura, cuando era esa fase analógica, era difícil, como comentaba el maestro recién, era difícil recuperar información, era el reto. Pues ahora, en este mundo digital, donde las tecnologías son mucho más rápidas, más eficientes, más con un elemento que tiene que ver con que las tecnologías actuales no tienen un fin útil, un fin predeterminado. Son tecnologías que con creatividad se pueden hacer más cosas que el propio inventor de la tecnología había imaginado. Entonces, estos elementos abren nuevos panoramas al quehacer, que me gustaría más adelante comentar. Por ejemplo, se prevé que los contenidos de Internet se dupliquen cada 72 horas. Eso es unas cantidades, los que conocen el tema, unas cantidades bastante fuertes de lo que es la información y que causa esta intoxicación, que lo que genera tanta información es precisamente desinformación. Y aquí es donde me parece que los documentalistas que tienen esas competencias que ya se señalaban ahorita y que son la esencia de su trabajo diario, son competencias útiles para apoyar esos fenómenos y que por desgracia observamos que son abordados por otros profesionales. Es decir, algo no estamos haciendo bien, o más bien, algo no estamos haciendo que deberíamos de hacer, y me parece que este es un buen elemento para mirar hacia dónde encaminar nuestro quehacer. Un ejemplo, o uno de los ejemplos del dinamismo que tiene este cambio en el mundo, tenemos por ejemplo el teléfono, que tardó 75 años en tener 50 millones de usuarios. La radio, 38 años. El Facebook, solamente 4. Y WhatsApp, 2 años. La que viene, no sabemos, 6 meses. Y toda esta tecnología trae esas implicaciones éticas que tienen que ver con el manejo de la información. ¿Por qué? Porque encontramos que también como hay buena información, también hay mala información. Es decir, hay gente malintencionada que pone información falsa de manera premeditada. Lo hace con toda la intención de que la gente se compre. Y no solamente personas comunes, sino empresas, organismos, políticos, que juegan precisamente con la ética de la información y que deberían de ser los que nos pongan la muestra en este ejercicio. Y ya se reflexionaba hace unos momentos sobre lo que son los valores, los principios, que tienen que ver con la actuación de los profesionales de la información. Y tenemos que analizar que estos valores de los que hablamos para que funcionen, tienen que estar descritos en una sociedad abierta y democrática, porque si no, no funciona. ¿Por qué? Porque en una sociedad diferente los individuos no tienen esa independencia de manejarse, incluso dentro de un mismo modelo democrático que hacia aspiramos a nuestra forma de vida, que esperemos que pronto lleguemos a esa idea de bien común que da la democracia, pero una democracia no del tipo elitista, en donde se define una dependencia moral del individuo que no necesita ser creativo, sino que el sujeto simplemente se espera a que funcione bien y no necesita ni crear, ni iniciativa, ni tomar decisiones, porque otros toman las decisiones por él. Y lo que se requiere es ese concepto de capital social, es decir,
si yo quiero ser político, si yo quiero trabajar en un lugar, pues necesito de conocer a alguien y son esas relaciones interpersonales las que me van a hacer llegar ahí. No tanto una cuestión de mérito, señora, sino es una cuestión de relaciones interpersonales que nos hacen llegar ahí. Y hay todo un estudio del capital social y autores que lo explican de manera bastante profunda. Sino una sociedad participativa en donde el individuo sea responsable de su y sea responsable del trabajo colectivo y que sea capaz de defender su propio trabajo, su propio idea de vida. Y para ello necesitamos individuos comprometidos con el entorno, con la sociedad, con el medio ambiente, que sean conscientes de sus limitaciones, inteligentes, que tomen decisiones, que tengan ese proyecto personal, es decir, ese convencimiento de que lo que hace, lo hace por convicción. Y lo que nos encontramos es que las personas no hacen lo que se debe de hacer porque dicen, bueno, yo no lo hago porque los demás no lo hacen. Y entonces hay que esperar a que los demás lo hagan para poderlo hacer. Y no pensamos en el bien común y en lo que es el beneficio de todos. En ese contexto de la ética de la información, la vemos en la comunicación, en la red. En la comunicación vemos los programas, las noticias, con información que tiene que ver con líneas, verdades a medias, como se menciona en la propuesta de la mesa. Nos dicen lo que quieren, cuando quieren, pero lo más criticable es que nos dicen cómo interpretar la noticia. Es decir, el individuo no tiene necesidad de pensar qué es lo que le están diciendo, ya se lo están diciendo, y eso no es ético en un profesional de la comunicación. En la red tenemos montones de problemas. Hace muchos meses tuvimos un apagón en la ciudad y se volvió un caos. Las gasolineras se llenaron porque alguien escribió por ahí que no iba a haber luz en 2 semanas y que se iba a terminar la gasolina y no iba a haber. La gran mentira, porque a las cuantas horas llegó la luz y al otro día estaba todo en la normalidad. Es decir, ¿quién es la fuente? ¿Quién lo dijo? No tenemos una sociedad capaz de entender eso, de revisar qué es lo que nos están diciendo. Nos creemos prácticamente de todo. Entonces, toda esa teoría que se hablaba ahorita, ¿dónde está? Y eso es lo que un profesional de la información debe de ayudar a la sociedad a saber interpretar esos mensajes para poder evaluar qué es la información útil para tomar las decisiones de la vida, del trabajo. Igual lo tenemos en la salud, se ha avanzado mucho, datos de los expedientes y ese tipo de cosas. Y en la investigación científica y tecnológica, pues también, hablar un poquito de ello. Y en la gestión pública, que bueno, creo que hay mucha crítica con respecto a la información que nos dan, y sobre todo con la que no nos dan, y sobre todo también aquella que nos dan a medias para que entendamos lo que no es. Y en ese contexto tenemos que mirar hacia principios básicos del propio procesamiento de la información, que tiene que ver con la objetividad con la que esa información es tratada, que eso es un aspecto súper importante. La autenticidad de una fuente. Es decir, ¿quién emitió ese mensaje? ¿Por qué lo voy a considerar que es veraz? Eso de la veracidad, bueno, también tiene muchos cuestionamientos, pero es lo que tratamos de buscar, que sea información confiable. Y yo más bien diría que veraz, confiable, porque la información que tengamos es confiable. Sí, oportuna, ya tarde, ya para qué. Y pluralidad, tener esa característica de que las personas entendemos el mundo de diferente manera. No todos entendemos el mundo, o captamos, percibimos el mundo igual.
Eso no es posible. Y tenemos que voltear a ver estos códigos deontológicos, que ya también se mencionaban ahorita, que tiene que ver con el deber de las cosas, ¿no? Respecto a cómo nos tratamos con otros, con nuestros propios colegas, con nuestros propios grupos, con otros colegas, cómo interactuar con ellos. Tenemos que enseñarnos a interactuar con otros, a hacer grupos de trabajo con otros. Tenemos que enseñarnos a trabajar con equipos multidisciplinarios, saber cuáles son sus lenguajes para poder entrar ahí, para tener responsabilidad, cooperación, solidaridad y participación. Con lo cual, podemos entender aquí que este no es un problema es más, no es tan solo de una profesión, ni de varias profesiones, es un problema social que hay que ver, que tiene que ver con una cuestión de cultura, en la cual nosotros debemos de voltear a ver cuál va a ser nuestra contribución como profesionales de la información para contribuir al mejoramiento de esa cultura, de esa sociedad en la que vivimos. Tenemos aquí la imposibilidad de explicar el mundo, de manera de poder ver más este contexto, es que esa seguridad y cohesión que nos daba el mundo de antes, donde, como el ejemplo que tenemos aquí, una boda o un sepelio, tenían explicaciones religiosas que nosotros nos apegábamos con acto de fe. Al ir dejando esas explicaciones que nos daban esa tranquilidad, que es producto del conocimiento técnico, del conocimiento científico, y de todos estos beneficios que tenemos por aquí, que son la tecnología, que difícilmente nos queremos alejar de ellos, al contrario, queremos estar más cerca de ellos y queremos sacarle más provecho a ellos. Pues eso no ha logrado esta autonomía moral del individuo. Cuando abordamos temas como el aborto, la clonación, la genética, la homosexualidad, ¿qué pasa? No sabemos. En política no tenemos una convicción firme de cuál es mi partido, de quién voy, por quién vas a votar. Pues mi compadre me dijo que por el rojo, porque el verde roba y ese tipo de cosas. ¿Y dónde está esa autonomía moral? Es decir, todo eso tiene que ver con el uso ético de la información y de lo que se señalaba también ahorita, de ¿para qué nos sirve la información? Pues para tener nuestra propia forma de pensar sobre el mundo y sobre todas las cosas, sobre el trabajo, sobre nuestra familia, sobre las decisiones personales incluso. Entonces tenemos una sensación de inseguridad por este ritmo acelerado, porque estos avances tecnológicos son de alcance universal, o sea, impactan a todo el mundo, no nada más a nuestra ciudad, está impactando a todo el mundo, y a todo el mundo tenemos ese problema. Y en algunos países se están tomando acciones como las que se mencionaban. Y estos eventos, como se señalaba ahorita, tienen esos cambios en las relaciones, tanto en lo político, en la producción, pero en menor grado en las relaciones interpersonales. Vemos personas conectadas, pero que viven dentro del celular, viven dentro del Facebook. Y el mundo donde brilla el sol a veces no se vive ahí, cuando es hermoso ver la luz del día y a través de los ojos y no a través de una imagen que incluso peleado por la tecnología, pero me parece que tendríamos que ver hasta dónde las tecnologías. Nosotros podemos dejar que las tecnologías nos lleven. Creo que pudiera ser la idea que quiero mencionar. Entonces, esto indica que estamos pasando de sociedades cerradas y intentamos ir a sociedades más abiertas, con más apertura, en donde esta democracia del uso y de la información nos lleve a que, o nos ha llevado a esto que son los derechos, el derecho a la información, que tiene que ver
con que la información es para todos, que aquella información que estaba reservada para unos cuantos sea para todos. Y aquí es donde entra ese uso ético de la información. Cuando alguien conoce una información que no tienen los demás y le saca provecho de esa información. Ese es el tipo de cosas que suceden desafortunadamente de manera muy cotidiana. Y esas son las cosas hacia donde tenemos que voltear como profesionales de la información, a ver cuáles son esos canales, esos conocimientos y quiénes son los receptores de la información que les permitan tomar las decisiones, sobre todo para aquellos que toman decisiones que afectan a los demás. Que eso es de los temas más importantes, porque cuando hablamos de tecnologías que nos afectan a nosotros mismos, pues bueno, ya nosotros tomaremos la mejor decisión, pero cuando estamos hablando de información para tomar decisiones que afectan a toda una comunidad, a todo un estado, a todo un país o a todo un universo mayor de personas, pues estamos hablando de que este no es un tema trivial. Y aquí es donde la tarea del gestor de la información presenta bastantes lagunas, entre las más críticas, la cuestión legal, qué hacer con todo eso, en donde la moralidad parece ser el volver a ver los clásicos, a que nos instruyan sobre la filosofía, sobre la ética, sobre el comportamiento, sobre aquellas lecciones que nos daban en casa y que nos decían qué cosa era el bien y qué cosa era el mal, que parece que se están olvidando porque ahora lo vemos en estos dilemas éticos que les ponemos a los alumnos para ver qué es lo que piensan en ciertas situaciones, y nos damos cuenta que el mundo verdaderamente ha cambiado. Hay una idea muy centrada en el egoísmo de las personas. Pensamos en nosotros y no pensamos. Por poner un ejemplo muy práctico, cuando era estudiante me subía al camión y era imperdonable ver a una señora con un niño en brazos y hombres de cualquier edad sentados sin dar relación. Hoy es algo muy común, por citar solamente un elemento. Nos estamos olvidando de las buenas relaciones interpersonales, y creo que eso sí tendríamos que rescatarlas y no dejarlas, y incorporarlas en las tecnologías. Y estos dilemas éticos, como mencionamos, pues hay que verlo con esa realidad, ver las cosas como son. ¿Para qué? Pues para colaborar en la formación de ciudadanos libres y comunicados, muy complicados, y libres de pensamiento, autónomos. Eso es en lo que tenemos que voltear a ver. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Hacia dónde voy? Yo hago las cosas convencido de que lo que yo hago es del bien común, independientemente de que si los demás lo hacen, ¿no? Cuando ellos tengan que hacer lo que decidirán lo que deben hacer. Ahora quiero hablar un poco de experiencias académicas, que como profesionales de la información tratamos de no olvidar nuestras raíces. Y uno de los elementos que ya se mencionaba ahorita tiene que ver con el plagio académico, que se refiere a esta idea de referenciar y copiar cosas que no son nuestras y ponerlas o no citar a nadie, y lo cual haría que fuese una aportación. Y en las aulas universitarias, desafortunadamente, es donde se genera esta cultura. Y principalmente porque no existen consecuencias que ayuden a su reducción. No pasa prácticamente nada, salvo casos muy excepcionales. Y bueno, yo lo que observo también, cuando veo a mis alumnos y les hablo de redactar original y de escribir
de manera argumentativa, su cara de inocencia me dice que no hacen plagio porque quieren, sino porque no saben cómo hacerlo. Es decir, tendríamos que voltear a ver esos currículos para ver en qué parte les estamos enseñando a escribir, como para exigirles que escriban como se debe. Creo que sería lo primero que tendríamos que voltear a ver. No solamente ver el lado del plagio académico, sino empezar a ver la cuestión pedagógica de que algo no estamos haciendo bien. Eso es indudable. Algo no estamos haciendo bien y necesitamos de corregir. Tenemos que ver también, bueno, si los docentes tenemos esa competencia para exigirlo, porque pues, es fácil exigirlo, pero bueno, y realmente yo lo puedo hacer, sería algo que también tendríamos que reflexionar. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, como bibliotecarios, tengo años trabajando con cursos de base de datos, incluso con investigadores, ayudándoles con sus publicaciones que están en el Journal Citation Report. Ahora en la academia, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, trabajando con el formato APA en redacción original y el lenguaje argumentativo, que es lo que haría que los alumnos tuvieran esas competencias para evitar el plagio. Hay que verlo como la forma de sacarlos adelante y de hacerlos mejores profesionales. Y algo que también creo que tenemos que voltear a ver los profesionales de la información es la metodología científica. Tenemos un campo muy amplio para trabajar ahí. Hay muchas acciones en donde nosotros podemos colaborar. Y creo que lo hemos dejado un poco de lado. Es de veras un campo magnífico y que está abierto y que solamente hay que acercarnos. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y en esta parte de la academia, donde he tenido la oportunidad de actualizar algunos programas de estudio, donde hemos puesto en los programas el uso de bases de datos. ¿Cómo queremos que se utilicen las bases de datos si revisamos el programa y no están? No están. No están. Si queremos que eso cambie, queremos que estén ahí, que el alumno se informe de fuentes y sobre todo el alumno de esta área del conocimiento, tenemos que ponerlos ahí y tenemos que trabajar con ellos. Y el otro elemento que tiene que ver con la formación académica es el indicador de evaluación, que es la creatividad. ¿Por qué? Porque una de las cosas de las que estamos convencidos es, y tratamos de convencer al alumno que comprenda, es que este dinamismo del mundo en el que nos estamos moviendo implica que los alumnos que están ahorita estudiando van a trabajar en empresas que todavía no nacen, que van a tener que resolver problemas que todavía no suceden. ¿Cómo lo van a resolver? Bueno, sí, con información y con creatividad. No lo vamos a resolver volviendo al Face o volviendo a un navegador para buscar un problema que todavía no se ha suscitado, no está ahí. Tenemos que acostumbrarnos a ver el mundo con la creatividad. Creo que es este elemento el que tenemos que tener presente y no perder de vista. Tenemos que pensar en usar la tecnología y usar la creatividad. Estas empresas han sido creadas en muy poco tiempo y no necesariamente son empresas que tienen que ver con un montón de edificios y con un montón de gente trabajando. Son ideas creativas, son otros elementos, no son aquellas empresas enormes con un ejército de empleados. Volteamos a ver esas empresas y volteamos a ver esos montones de productos que están ahí. Hay muchas cosas que el bibliotecario, que el profesional de la información puede aportar con lo que él sabe, con este elemento que se llama creatividad. También, como parte de experiencias en la cuestión de publicaciones, bueno, también hay elementos que deben de cuidarse para poder hablar de esta ética de la información.
Y son importantes y los traigo a colación porque como profesionales de la información debemos de voltear a ver hacia adentro de la información, hacia adentro, hacia las entrañas de la información. ¿Quién es el que está publicando la información? ¿En dónde hizo el estudio? ¿Qué fue lo que hizo? Algunos elementos, solamente por citarlo, el investigador debe de cuidarse de proteger el anonimato de las personas con las cuales fueron sus informantes. Conservar pruebas de lo que hizo por un tiempo razonable. Interpretar de manera correcta los datos. Porque los datos están ahí, pero ¿qué significan esos datos? Y aquí hay elementos éticos que habría que reflexionar. Cuidar el lenguaje que pueda dañar a otras personas. Suprimir o falsificar hallazgos, o falsificarlos, que también son muy criticables en este tema de investigación. Y prever que el diseño de los estudios, los modelos de trabajo, pues sean adecuados. Esto nos obliga a ver este lado de cómo se genera la información y no vernos ingenuos de que porque está ahí, pues ya está adecuado. ¿Y por qué? Porque ¿en qué vamos a trabajar? ¿En qué nos vamos a emplear? ¿Qué vamos a hacer con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues no van a salir montones de bibliotecas por todas partes para ir a Esa es una realidad. Es más, parecería que las bibliotecas crecen en número y también crecen en tamaño y crecen en personal, pero las tecnologías están abriendo porque la biblioteca digital es una biblioteca, forma parte de la biblioteca y tenemos que verlo como la biblioteca. Y un usuario que entra desde su casa a consultar la base de datos de esta universidad es un usuario de la biblioteca y para lo cual hay todo un equipo de trabajo que está para ayudar, como se mencionaba. Y tengo aquí esta página que es el Laboratorio de Comunicación Política, de donde formo parte también en la Facultad de Ciencias Políticas, este laboratorio, y les presento, bueno, a Alondra, y esto con el fin de incentivarlos y voltear un poquito hacia lo que les mencionaba ahorita de la investigación, no solamente a la investigación, hay que voltear a la empresa, hay que invertirle, tenemos que invertirle, y les quiero hablar del laboratorio porque en el laboratorio, ahorita vamos a ver algunas imágenes, tenemos alumnos de licenciatura, alumnos de maestría, alumnos de doctorado, investigadores que estamos trabajando en el laboratorio y buscamos en el laboratorio a personas que les interese, que estén trabajando, que deseen trabajar en un proyecto. Y les decía hace un momento, algunos tienen beca, otros son alumnos y no tienen ninguna beca, pero están en el laboratorio y participan en los proyectos y en algún momento aparecen en una publicación del laboratorio y eso se lo llevan a su CBU. Esa es una experiencia que se llevan y esa es una experiencia que en el mundo laboral les va a ayudar a competir con los demás, porque sabe trabajar con equipos multidisciplinarios, porque sabe de estrategias metodológicas, porque aplica lo que sabe de buscar información para resolver problemas, ayuda al equipo a resolver problemas. Y aquí tenemos el caso de Alondra, que en un proyecto que colaboraba conmigo sobre capital cultural. No todo en el laboratorio de comunicación política tiene que ver con política, habemos investigadores de otras áreas, estamos ahí, que colaboramos ahí, como es mi caso, y ella sacó el tercer lugar, luego participó, que sacó el primero. Aquí está su reconocimiento de Alondra. Alondra vive su familia en Chiapas. Ella deja a su familia, está aquí, pero ella no está perdiendo el tiempo. Ella tiene sus clases y además prácticamente casi vive en el laboratorio, trabaja en el laboratorio. Pero algo bien interesante, cuando ella terminó la licenciatura, antes de terminar la licenciatura, ella no estaba pensando en la maestría, ella está pensando en el doctorado, ya tiene su propuesta para estudiar el doctorado y ahorita apenas se acaba de inscribir para hacer su maestría, estaba buscando una maestría en el extranjero. Es decir, cambia la vida voltear a ver a otros. Y el mensaje es, no se queden aquí sentados, sean buenos estudiantes. Inviertan de tiempo, hay que invertirles, aunque no sea una actividad de pago. Si me pagan, qué bueno, si no,
piensen en el beneficio personal que les va a servir para esta cuestión de creatividad para resolver problemas, porque eso es lo que aquí vemos, bueno, al doctor Carlos Muniz, que es el director del laboratorio, y aquí ven a los compañeros que les mencionaba, que están recibiendo orientación sobre o sobre alguna teoría que hay que trabajar, o sobre el diseño de un cuestionario, o sobre actividades que va a hacer cada uno de ellos. Allá en la izquierda está la doctora Alma también con alumnos que ahí sí están viendo un estudio cualitativo, entonces está explicando cómo se va a hacer el estudio cualitativo. Aquí están los muchachos revisando las notas para un proyecto que se llama de una metodología que es análisis de contenido, es decir, información, cómo se va a analizar, y distintas actividades. Vemos aquí en la de la izquierda como una investigadora también que fue a ayudarnos con unos problemas metodológicos de cierto estudio, y están los muchachos trabajando en el laboratorio. Conclusiones. La ética de la información es de suma importancia para orientar el papel del profesional de la información, como bien se señala. Es nuestra guía. ¿Hacia dónde vamos? El profesional de la información es clave en la formación de ciudadanos libres y comunitarios. Tenemos un compromiso que bien nuestra formación nos puede ayudar a colaborar a ese bien común. Y la creatividad parece ser un elemento importante para enfrentarlo. Creo que es un elemento para no quitarlo de vista. El estudiante y el egresado pueden invertir en la adquisición de experiencias para enriquecer su CBU cuando son estudiantes. Creo que es un mensaje que desde nuestro quehacer les pudiéramos compartir. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues estas son las tres intervenciones que tenemos en esta mesa por parte de los panelistas, y abriríamos ahora una sesión de preguntas, comentarios por parte de la audiencia que está aquí presente, y también si hay alguna en línea. No hay alguna, nos avisa que no hay ningún comentario o pregunta en línea. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca José Alvarado de la Facultad de Filosofía y Letras. Se ha hablado mucho en este panel sobre la información, sobre los servicios, los compromisos del profesional de la información, y precisamente decidimos trabajar desde esta área, de donde estamos apoyados por bibliotecarios, por bibliotecólogos. Tenemos aquí entre la audiencia estudiantes de bibliotecología y ciencias de la información, egresados también, y de algunas otras carreras de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, como de educación. Hay una pregunta de Enrique Garcés, dice que, creo que ya la respondieron, pero dice, ¿de quién es tarea dotar de herramientas para que el lector detecte esa información falsa que intoxica el universo de las noticias? O sea, ¿cómo se estructuraría esa tarea y a quién le corresponde brindar las herramientas? Bueno, se ha comentado algo ya al respecto, por ejemplo, cuando son información que se utiliza para proyectos académicos, que la función es de los profesores, en este caso de quien revisa los trabajos finales, los trabajos de los estudiantes. Cuando es un proyecto de tesis, pues el director de la tesis es quien está coachando en este caso al estudiante que está haciendo la investigación. Cuando es información en general, como lo comentó el doctor José Segoviano, pues ahí sí es más amplio el espectro, porque el mismo usuario de la información es el que tiene que recurrir a tratar de validar esa información, de quién proviene y qué tanta veracidad tiene esa información para su proyecto. En caso de que no pueda solo con esa verificación, pues podría recurrir a profesores, investigadores, expertos en los temas que le competen al asunto, ¿verdad?, que está tratando, ¿verdad? Eso es desde mi personal punto de vista. ¿Algo más que quieran ustedes? Yo creo que es una tarea de todos.
es una tarea de todos porque tiene que ver con implicaciones legales, tiene que ver, y antes de las implicaciones legales, con implicaciones culturales. Porque un problema lo podemos afrontar, pero no corregir. Es decir, podemos ver sus consecuencias, pero si no atendemos el origen, pues va a seguir sucediendo. Entonces, en ese sentido, hay un compromiso de muchas partes, los propios estados, de crear la universidad, el estado, de crear la legislación para que esto sea de manera transparente, de las empresas de elaborar la tecnología para hacerlo. Entonces, el problema de la tecnología es que aparece este aparato, pero no aparecen las normas para utilizarlo. Lo vemos en la escuela. ¿Sí? Los chicos llevan un celular, los chicos de secundaria llevan un celular, el papá le compra su celular, pero no le dice a su hijo las implicaciones que tiene. ¿Sí? El propio padre no es capaz de imaginar las consecuencias si le está haciendo un daño o no. Es decir, es una tarea en ese sentido muy amplia que involucra muchos actores. Claro, evitar la intoxicación es responsabilidad compartida, pero es un compromiso institucional. El currículo debe de tener claridad y quienes estamos implicados en los procesos formativos debemos tener claro, evitar caer en estas prácticas que no orientan una educación, que a veces maleducamos a las personas cuando las sobresaturamos de información. De ahí la importancia de la formación de usuarios, que en las instituciones, tanto de educación básica como superior, son de relevante importancia atender, precisamente para que el estudiante aprenda a seleccionar la información, a evaluar la información y a recuperar la información que se orienta según sus necesidades. Estamos en una etapa en la que tenemos la mayor facilidad de acceso a la información y donde ahora la información cobra relevante importancia por su más múltiple forma de tener acceso a ella. Pero no tenemos la formación para poder analizar, discutir y transformar esa información en conocimientos que se orienten a solucionar mis necesidades informativas. Entonces creo que más que una culpabilidad, hablemos de una responsabilidad. Creo que somos responsables quienes estamos en los procesos formativos en el contexto de la educación, sea hasta de nivel básico, sea de nivel superior. Ahí la importancia de que quienes trabajamos en desarrollo y formación de la información desde las bibliotecas tenemos un serio reto, un desafío que tenemos que afrontar, pero que tenemos que reflejar en el currículo. En ese sentido, yo considero que es de relevante importancia atender esas demandas que como la persona que hace el planteamiento tienen como que ¿a quién culpo de algo que verdaderamente, no sé, me están llenando de tanta información y de tantas cosas que tengo que buscar, cuando en realidad no tengo claro cómo lo voy a hacer, de qué forma lo voy a hacer? Le pedimos a un estudiante que escriba un texto, un artículo, pero como bien decía aquí el maestro segoviano, hay ocasiones en que los que estamos en ese ejercicio no tenemos la formación porque no tenemos ni nosotros mismos la producción de textos o de artículos que se orienten a que sean ejemplos de ser leídos por los estudiantes. Entonces creo que ahí cobra vida el refrán de que tenemos que ser ejemplos, tenemos que enseñar con el ejemplo.
y necesitamos ser precisos en la información que necesitamos orientar, que se busque, que el joven aprenda concretamente a seleccionarla, evaluarla, recuperarla y que tenga esa verdadera habilidad, porque es como cuando vamos a un buffet, pues encontramos todo es apetecible, pero no puedo comer de todo porque no todo se orienta a que me haga nutricionalmente beneficio en mi cuerpo. Pero si no estoy educado, porque no tengo una cultura nutritiva de lo que me hace bien y lo que me hace mal, pues los alimentos los revuelvo. Un poquito peor, le doy más cantidad a unos que a otros, entonces eso me genera un problema de salud. Bueno, pues analógicamente es algo parecido con la información. No podemos a nuestros estudiantes darles un buffet amplio de alternativas de información. Tenemos que educarlos para que sepamos qué es la información que necesitamos y qué contribución aporta esta información para cumplir un objetivo, para satisfacer una necesidad. Entonces, en ese sentido, creo que somos corresponsables de lo que sucede en el contexto formativo de los estudiantes que aquejan y que demandan precisamente ese tipo de problemáticas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de aquí del público presente, por favor? Jessica. El maestro Hernández, ¿cuál cree que usted es el impacto en la ética de la información, esta volatilidad de valores, más bien aplicando el concepto de sociedad libre? ¿El impacto de los valores en la sociedad? No le podemos echar solo la culpa a la tecnología. Hay muchas cosas que la sociedad hemos desatendido, porque tenemos el problema de que la mamá salió de casa y entonces la mamá era el pegamento y en la cuestión de ética era la que nos llevaba derechitos a los que todavía vivimos ese mundo cuando mamá estaba en casa, que era una cosa maravillosa. Sobre todo llegar de la escuela y había sopa caliente. Entonces, el hecho de que mamá salga de casa y sean otras personas las que nos cuiden, y a veces esas personas no son las mejores para orientarnos, le estoy hablando de un elemento solamente, más aparte el crecimiento de mala información también. Y el hecho de que, desde mi perspectiva, cuando yo era niño, en Navidad, me costaba todo un año para obtener un regalo. Y hoy tenemos en nuestras casas muchos ejemplos de que los hijos, los sobrinos, tienen infinidad de regalos y eso les crea un mensaje de que todo nos merecemos y que las cosas en la vida son sencillas. Entonces, son un montón de factores que hacen que ese impacto en los valores se esté desmejorando. Entonces, me parece que es una pregunta bastante importante la que usted menciona, porque eso es precisamente lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Y cómo podemos voltear a que los resultados que no nos gustan los podemos corregir. Y eso nos toca a todos. Pero sin esperar que los demás lo hagan. Entonces, tenemos que empezar por nosotros mismos, por nuestra familia, y hacer circulitos que vayan permeando a los demás para que esa formación de valores de la sociedad que en nuestro entender es ideal funcione. Interesante, ¿algún comentario más sobre el mismo tema de la pregunta o algo diferente? Pues yo haría la pregunta para ustedes, ¿qué es lo que tiene más impacto? Si la formación académica la educación con valores acerca del uso de información para toda la sociedad o la difusión de la información de manera ética, que sería como lo más importante para mejorar todos estos problemas. Bueno, gracias por la pregunta. Nos permite la oportunidad de compartir un punto de vista.
La formación académica integra el desarrollo de habilidades para que hagamos un uso ético de la información. La formación académica me permite, de alguna forma, integrar una serie de elementos que me permiten, en un proceso de desarrollo, tener un crecimiento, lo que al final se orientan hacia lo que mencionaba, a un perfil de egreso. Cuando nosotros contribuimos desde la perspectiva formativa en los distintos niveles, es en el sentido que estamos integrando elementos que permitan que el estudiante sea competente, tenga capacidades, destrezas y habilidades que le permitan solucionar problemas, que le permitan tener esa forma adquisitiva de encontrar solución y búsqueda a sus necesidades. Entonces, cuando hablamos de qué es más importante, o en una escala de prioridades, o en una lista de prelación, qué va primero, qué va después, yo considero que la formación académica es la que integra el conjunto de procesos que me permiten estar, al concluir mi carrera, mi formación académica, me permiten estar en condiciones de competencia, de productividad en el mundo de la economía activa, porque quienes acudimos a la universidad para ser ingenieros, médicos, arquitectos, en fin, pues cuando concluimos y recibimos un documento que es un título y de manera posterior una cédula profesional, es lo que nos permite integrarnos a la economía activa, porque la universidad avala que el profesionista es competente y apto para enfrentarse con éxito al desempeño de su función. Si no fuera así, pues imagínense una facultad que en medicina le dan un título y una cédula profesional a un egresado, y que a la hora de hacer una situación se le olvide el procedimiento desde el punto de vista de los instrumentos quirúrgicos, pues entonces estamos hablando de que hubo debilidades en ese proceso formativo, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia que es una gran responsabilidad para una universidad otorgar un título, otorgar un grado académico. No solamente es para la universidad un compromiso, para quienes lo recibimos, porque es el resultado de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, y de alguna forma del reflejo de que estamos preparados, porque acreditamos no solamente una currícula, sino que disertamos un proceso que nos permite validar a quienes nos evalúan como sinodales, que estamos verdaderamente siendo aptos y competentes para integrarnos a la sociedad económicamente activa. Entonces creo que esa formación académica integra y globaliza las interrogantes que hacen. Bueno, sí, yo entiendo la pregunta como una preocupación por lo que, además de lo que el estudiante o el egresado puede aprender dentro de la universidad, la parte académica, ¿cómo puede el ciudadano blindarse respecto de la información? Bueno, primero que nada, del exceso de información, y en segundo lugar, de la veracidad de la información. No hay que perder de vista que en la universidad es el último nivel en el cual el estudiante confirma su preparación, pero antes tiene una preparación básica, donde es importante que se le enseñe al estudiante, o sea, a la persona, que todo lo que escucha, todo lo que ve, que todo lo que le llega por cualquiera de los sentidos, de información o de datos, tiene que comprobarlo, tiene que validarla. Y también incluso todo eso se puede aprender desde casa, ¿verdad? En el ámbito familiar, en el ámbito cultural, de tal manera que pueda tener herramientas que le vayan sirviendo para, precisamente como lo comentamos los tres panelistas, para la toma adecuada de decisiones
para su propia vida, para su desarrollo académico, su desarrollo social, y que les sirva para todos los entornos, ¿no? No hay que perder de vista también que muchas personas no llegan a entrar a las universidades, porque tienen muchos problemas para entrar a las universidades. Entonces hay que cuidar también ese elemento, ¿no? Comenta una persona vía redes sociales también, Raimundo Juárez, que respecto a esto que están comentando, que ojalá sea posible que hagan comentarios sobre la ética de la información, no solamente en el contexto académico, sino fuera de él, cómo opera en la industria, en los negocios, en las inversiones, en el campo de la política, cómo afecta, por ejemplo, la información que dan los presidentes de los países que se documentan y emiten una información que tiene trascendencias globales. O sea, la pregunta es cómo hacer este discernimiento a un nivel cultural. Creo que lo comentamos muy brevemente. Es una pregunta, que más que una pregunta es un plan. Es un reto para otro pan. Sí, no, y creo que para más de un pan. Porque cada uno de los elementos que citó tiene su propia naturaleza, tiene sus propios actores y tiene su propia problema. Pero en esencia, y tratando de reunir en un todo, que es algo complicado, creo que la esencia de esto es la ética de la información, cómo se maneja la información. Y son los actores de los distintos campos los responsables de hacer un uso correcto de esa información. Lo veíamos hace un momento, cuando tenemos un gobierno que no nos dice la realidad de las cosas. Cuando tenemos personas cercanas a la política que se hacen millonarios, que le sacan provecho a información privilegiada con la cual hacen los grandes negocios de la vida, y que esa información debería de ser, lo veíamos hace un momento, el derecho a la información, debería de ser, esa información que era de unos cuantos tendría que ser de pública, tendría que ser pública. Desde mi perspectiva, yo creo que lo que estamos haciendo es analizar el eje central donde está el problema, donde está el mundo, hacia dónde tenemos que partir para ir a solucionar en cada uno de estos elementos de la sociedad donde aplica la ética de la información. Lo veíamos hace un rato, en la biométrica, en la biomedicina, perdón, en la política, como lo estamos mencionando, y en los negocios también, la propiedad intelectual, cuando una persona trabaja en una empresa, tienes que firmar privacidad, la protección de datos, que es todo un elemento, y mencionábamos que uno de los elementos que estas tecnologías nos han despertado también, porque debemos de decir que la tecnología nos ha despertado hacia el entendimiento de cosas que antes permanecían ocultas para la sociedad. Es algo que tenemos que ver con buenos ojos y que tenemos que atender. Desde mi perspectiva, creo que es el origen que nos va a permitir caminar a resolver todos esos temas en la política, en la medicina, en las finanzas, en la economía, en las cuestiones de negocios también. Estamos viendo temas como responsabilidad social empresarial, todos esos temas que la tecnología nos han dado, y eso es producto de la investigación científica, la investigación social que tiene esas implicaciones de darnos a conocer lo que para muchos no es visible. Cuando nosotros vamos con un médico, es un profesional que nos explica qué enfermedad tenemos. Así, el profesional de la información, tenemos que explicarle a los demás qué es esta cuestión de la ética de la información y por qué es importante y por qué aplica el derecho, por qué aplica la política, por qué aplica. Pero tenemos que reconocer que hay una cuestión de normatividad que no está resuelta.
una cuestión de normatividad que desafortunadamente nuestra sociedad siempre es muy ajena a las cuestiones políticas, a las cuestiones normativas. Nos gusta quejarnos, pero no nos gusta intervenir. Tenemos que darnos cuenta que la forma de actuar para que las cosas que no nos gustan cambien, pues es que tenemos que participar. Tenemos que intervenir en esas decisiones, alzar la voz y, como bien mencionabas ahorita, José Antonio, los profesionales estamos más obligados a intervenir y hacer esa sinergia para que las demás personas intervengan. Pero en resumen, yo creo que es una cuestión de partir de esta ética de la información a cada uno de los campos para que veamos cómo vamos a resolver esos problemas que ahora, por lo menos, ya sabemos que existen y que tenemos que resolver. Y que antes existían, pero que estábamos muy ajenos. O los que sabían eran núcleos muy pequeños y ahora se está viendo todo el mundo. Hay un cierto hartazgo social respecto a la actitud y al comportamiento no ético de profesionistas. Cuando hablamos en el contexto de la universidad, en el contexto académico, de la ética, es porque precisamente aquí es donde debemos de construir la cimentación formativa para que se refleje en el campo social un verdadero desempeño de lo que sería una ética profesional y de que haya un profesional ético y que el comportamiento haya precisamente un comportamiento ético de las personas. Esa parte de reto, de desafío, es lo que tendremos como una de las tendencias y de los paradigmas que nos harán de alguna forma replantear desde el punto de vista de la educación en el contexto de la educación superior la consideración, porque hoy más que en otros momentos la sociedad exige y reclama verdaderamente esa confiabilidad, esa veracidad, esa eticidad en el comportamiento y en los actos de los profesionistas, de quienes desempeñan una función. En ese sentido, hay retos curriculares que tenemos que fortalecer desde la educación básica, desde el hogar, desde el contexto del aula, y es un reto que como cultura en el país, ya no digamos de otras latitudes, tenemos que iniciar. Y tenemos que iniciarla porque somos nosotros quienes somos los constructores, ya no digamos del futuro, sino del presente, en el hoy. Tenemos que como sociedad, como ciudadanos, como personas, como padres de familia, como maestros, como profesionistas, retomar eso que Aristóteles definió desde sus tiempos como lo que es la ética. Entonces tenemos que retomar lo que es la ética, la filosofía de la vida, entendida en el bien común, entendida en el que estamos siendo educados para servir, para apoyar, para colaborar y para construir sociedades que en su evolución reflejen civilidad. Y necesitamos más que otra cuestión en las instituciones educativas, retomar, reflexionar hacia la parte formativa. ¿Sí? Cuando hablamos de la parte formativa, no nos referimos ya ahora sí con exclusividad al campo de la disciplina, de la oferta educativa, sino a formar. Tenemos que ser ahora ejemplos como padres de familia, ser mejores padres de familia, mejores hijos, mejores hermanos, mejores ciudadanos, mejores personas. En ese sentido, creo que la ética, la moral, la moralidad cobran relevante importancia para atender ese reclamo social que nos plantea uno de
quienes está pues de alguna manera presenciando esta mesa. Muy bien. Bueno, creo que ha quedado muy claro en estas dos intervenciones cómo la ética de la información no va directamente a los campos donde se aplica, sino que viene directamente desde donde se produce esa actitud respecto de ser éticos o no ser éticos en el uso de la información. Y bueno, pues en los diversos campos donde se aplica, quienes toman las decisiones precisamente tienen responsabilidad de volver a la honestidad, por así llamarle, también junto con la ética, ¿verdad? Antes de llevar a cabo una decisión, comprobar si los elementos con los que estoy actuando son los adecuados, son legales sobre todo, porque no hay que olvidar, se mencionó un poco de manera general lo que es el plagio, pero también hay otros elementos en los que se puede llegar, que es como por ejemplo los derechos de autor, la propiedad intelectual. Si nosotros no tomamos en cuenta esos elementos al momento de estar tomando una decisión, podemos incurrir en esos delitos, ¿verdad?, que tienen consecuencias. Entonces, para mí lo básico es la actitud, como ahorita lo comentaba el doctor Vicente, de la persona que sea crítica hasta consigo mismo y decir, estoy actuando bien, estoy actuando mal, y medirse antes de dar el paso, de actuar, ¿verdad?, de tomar la decisión. Y esto, como vemos, pues aplica a todas las áreas y a todas las dimensiones de la sociedad. Estamos por cerrar ya, tenemos escasos minutos. Yo quiero aprovechar para agradecer a todos los asistentes. Por aquí hay varios maestros de la carrera de bibliotecología. Algunos ya se retiraron. Y pues bueno, también a todos los que nos acompañaron en línea por su participación. No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo más para cerrar. No, pues, solamente reiterar el agradecimiento a los organizadores, a la directora de esta facultad y a los que tuvieron la amabilidad de escucharnos. Agradezco nuevamente la oportunidad que nos dan de participar y aportar un poquito nuestras opiniones. Estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a todos. Cerramos entonces.